Conectando Fronteras. Hoy me encuentro aquí en un lugar histórico para recordar, pues ahora que viene el 20 de noviembre, un hecho que pues en México se recuerda como si fuera algo muy significativo, y tal vez para muchos sí lo es, tal vez para otros no. Pero hoy en este día yo voy a dividir mi tema de la historia en dos partes. La primera parte voy a hablar de las perspectivas históricas positivas sobre el porfiriato en México. Hoy voy a hablarles específicamente de Porfirio Díaz como un acontecimiento político para México positivo. Yo voy a analizar algunos puntos de vista que desde nuestra perspectiva fue un momento histórico para México muy grandioso y muy positivo. Muchos podrán estar en desacuerdo. Así que bienvenidos a Conectando Fronteras. Bueno, pues las perspectivas históricas positivas sobre el porfiriato en México, sobre Porfirio Díaz. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México. Porfirio Díaz participó activamente en la defensa nacional durante la intervención francesa y la guerra de reforma. Fue presidente de México en 7 periodos, desde 1876 hasta 1910. Instauró el lema Orden y Progreso como pilar de su régimen. Implementó políticas de modernización promoviendo la inversión extranjera y el desarrollo económico. Bueno, una de las razones por las que considero que Porfirio Díaz o el porfiriato fue algo positivo, la número uno es estabilidad política. El régimen de Porfirio Díaz logró mantener una larga etapa de estabilidad política en comparación con periodos anteriores en nuestro México, lo que permitió el desarrollo de instituciones y proyectos a largo plazo. Otra razón por las cuales el gobierno de Porfirio Díaz fue un buen gobierno, la modernización económica. Durante este periodo se impulsaron proyectos de modernización como la expansión de ferrocarriles. Aquí me encuentro enfrente de algo histórico que todavía conservamos, ¿verdad? Y que todavía en muchas partes de nuestro México están funcionando el ferrocarril. Un gran acontecimiento para nuestro México durante este gobierno, y algo que impulsó Porfirio Díaz, ¿verdad? Que facilitó el transporte de mercancías y estimuló el comercio. La construcción de vías férreas, esto ayudó a la ampliación de mercados nacionales y mercados locales. Facilitó la comunicación también y se convirtió en el motor del crecimiento económico durante el porfiriato. Y quiero mencionarles solo algunas de las cosas por las cuales en la escuela y en las instituciones y en México la historia oficial no menciona nada. Nos tienen a Porfirio Díaz como si fuera algo malo, como un dictador, como lo más malo. Pero esto no se dice en la historia de México, no se comenta, no lo comentan, y menos en las escuelas. Cuando yo fui estudiante, mi maestro siempre hablaba puras cosas malas de Porfirio Díaz. Yo voy a hablar cosas positivas. Aquí tenemos las obras significativas durante el gobierno de don Porfirio Díaz en México. Número uno, fíjense, el puerto de Veracruz, inaugurado en 1902. El ferrocarril mexicano del sureste inició a fines del siglo XIX. El Palacio de Bellas Artes, ¿verdad? La construcción comenzó en 1904. Tenemos el Ferrocarril Internacional de Monterrey a Nuevo Laredo, que también fue inaugurado, fíjense, en 1888. El Ferrocarril Central Mexicano, que también de 1890. Está la calle Madero en la Ciudad de México, remodelación a principios del siglo del siglo XX. Está también el Ferrocarril Nacional de Tlahuatepec, inaugurado en 1907. Fíjense nada más cuántas obras positivas hizo este gobierno. Ferrocarril Sonora Baja California inició a fines del siglo XIX. El Palacio Postal de la Ciudad de México, construido entre 1902 y 1907. El Ferrocarril Interoceánico, inaugurado en 1909. El Ferrocarril Mexicano del Pacífico inició a finales del siglo XIX. Estos son ejemplos de
de cómo el porfiriato cambió nuestro país en mucho y benefició en mucho al pueblo de México. Otro aspecto positivo del gobierno de Porfirio Díaz es el desarrollo de la industria. Hubo un aumento significativo en la inversión extranjera, específicamente en la industria, lo que contribuyó al crecimiento económico y a la diversificación de la producción. Otro aspecto positivo, la infraestructura. Se realizaron inversiones en infraestructura, incluyendo la cultura y puertos, y mejoró la conectividad y facilitó el intercambio de bienes, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos en ello, por ejemplo, un ejemplo, la arquitectura en México. Él contrató grandes arquitectos de Francia, de Italia, ¿verdad? Y construyó él también el Palacio de Correos en 1900 en la calle Tacuba. Ahí está, son obras que las podemos ver actualmente. Bellas Artes, él lo hizo, Bellas Artes, ahí está todavía. Se inauguró para celebrar el centenario del inicio de la independencia de México. El Ángel de la Independencia, otra obra, ahí la pueden ustedes ver en México, inaugurado el 16 de septiembre de 1910. El Palacio de Lecumberri, inaugurado en septiembre de 1900. ¿Verdad? Porfirio Díaz era un gran futurista, ¿verdad? Él también hizo el telégrafo, más bien puso el telégrafo y el teléfono en 1885. Las líneas del telégrafo se construyeron paralelas a las vías del ferrocarril. En 1887 la comunicación telegráfica entre México y Guatemala se inauguró. También en 1909 se instala en México una innovación tecnológica, la radiotelegrafía, ¿verdad? Esto tiene un auge en 1910, o sea, ya no se utilizaban los cables, ¿verdad? Para la comunicación. El teléfono es introducido a México en 1878 también. El primer enlace se realizó entre México y Tlalnepantla. Es otro de los grandes ejemplos de lo que nos queda y que podemos todavía observar en México. Otro aspecto importante, se impulsó la ciencia y la tecnología. Se inició en 1891 en salud. Se comenzó el control de epidemias, también gracias a la primera creación del Código Sanitario en 1891 a 1894, ¿verdad? Fíjense cuántas cosas positivas no hizo Porfirio Díaz, ¿verdad? Muchas cosas muy significativas que presidente de nuestro México realizó durante su periodo. También aquí vamos a decir que también tuvo otra de las cosas importantes, pues fue el Canal de la Vega, la modernización y expansión durante su gobierno, el ferrocarril de México a la Ciudad de México. Inició a finales del siglo XIX. También el ferrocarril de Durango inaugurado en 1892. Tenemos el Hospital Juárez en la Ciudad de México, construido a principios del siglo XX. ¿Qué más podemos decir? Fíjense, Ferrocarril Central de San Luis Potosí inició a finales del siglo XIX. Tenemos también el ferrocarril de Nogales a Guaymas, inaugurado en 1900. ¿Cuántas obras, verdad? ¿Cuántas más? El monumento, ya les había dicho, a la independencia. El ferrocarril de Chihuahua al Pacífico inició a finales del siglo XIX. También la expansión y modernización durante su gobierno, ¿verdad? Estas son algunas de las obras significativas del periodo de Porfirio Díaz. Bueno, una de las grandes cosas que él en educación tenemos que mencionarlo, ¿verdad? Algo muy grande hizo fue la creación de la universidad, la UNAM, que ahí la tenemos aún, la UNAM, y que pues ustedes saben es la mejor universidad de América Latina. La conocemos, pues esta universidad es una de las más importantes de América Latina. No hubiera sido posible sin Porfirio Díaz. La propuesta de crearla fue presentada, fíjense bien, en abril de 1910 por Justo Sierra. El 26 de mayo de 1910, Porfirio Díaz emitió un decreto para la creación de la Universidad Nacional, que para el año de 1929, como les digo, se convirtió en la UNAM. El 22 de septiembre se llevó a cabo la inauguración de la universidad en el altiplano, en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Se fijan
cuántas de hechos podemos ver y que aún se conservan en México que fueron creados durante el porfiriato, hechos, obras muy significativas y que han quedado para siempre. O sea, es por eso que Porfirio Díaz era un futurista. Otra de las cosas positivas que puedo decir de Porfirio Díaz, estabilidad monetaria. Se implementaron políticas que influyó positivamente en la inversión y el desarrollo económico. También hubo orden social. El porfiriato se caracterizó por un intento de establecer el orden social que promoviera la paz y la convivencia, aunque esto también pues generó tensiones sociales, ¿verdad? Otro de los aspectos positivos del gobierno de don Porfirio Díaz es el desarrollo de la agricultura. Se realizaron inversiones en la modernización de la agricultura, lo que llevó a un aumento de la producción en la exportación de productos agrícolas. Otro aspecto positivo del gobierno de Porfirio Díaz es la influencia internacional. México, bajo el porfiriato, aumentó su presencia en el escenario internacional, estableció relaciones diplomáticas y comerciales beneficiosas para el país, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que a pesar de estos aspectos positivos, el porfiriato también enfrentó, pues, por supuesto, críticas y desafíos, incluyendo pues algunas desigualdades sociales. A un autor, John Kent Turner, hace una descripción del porfiriato, se llama esa obra México Bárbaro, hace una descripción muy tendenciosa porque pues va desde la filosofía de Estados Unidos, pero estas cosas positivas del gobierno de Porfirio Díaz no nos las enseñaron en la escuela y no las comentan como algo, siempre hablan como de un dictador, como de algo malo. En el periodo de Porfirio Díaz, el dólar y el peso mexicano estaban uno por uno. El peso tenía un gran valor y pues como les digo, México estuvo a nivel internacional como una de las potencias, como un país grandioso con la dirección del presidente de Porfirio Díaz. Y bueno, pues hasta aquí, bueno, ahora que se acerca el aniversario supuestamente de la revolución, pues quise hablar en dos partes. Esta es la primera parte del tema de la historia que voy a comentarles. Don Porfirio Díaz, ¿verdad? Como un aspecto positivo que ha vivido nuestro México, una etapa de la historia de México que yo considero que fue positiva. El porfiriato, porque hubo estabilidad social, hubo desarrollo económico y México estuvo a nivel internacional como un gran país, lo mantuvo bien firme. Así que muchas gracias y hasta la próxima.